¿Qué tal, amigos? Vamos a continuar con la serie de los mates básicos. En esta ocasión le toca el turno al mate con rey y dama contra rey, que es el segundo mate más sencillo de dar. Si bien tiene un peligro más presente que el de dos torres, porque existe muchas posibilidades de ahogar a nuestro rival. Es por eso que debemos siempre estar muy atentos antes de realizar nuestra movida. Eso es algo que es imperante en el ajedrez. Debemos de pensar qué es lo que nuestro rival va a mover o qué podría mover después de que realicemos nuestro movimiento. Entonces tenemos una posición como la del tablero en la que un rey y una dama están luchando contra un rey solo y debemos de ejecutar una secuencia similar a la del mate con dos torres, en el sentido de que primero debemos de empujar al rey contrario hacia el borde del tablero para después cortarle el acceso a una salida y apoyarnos de nuestro rey para dar jaque mate. En esta ocasión el rey sí va a tener un papel principal en la lucha por el jaque mate. Hay dos formas de realizar el jaque mate con rey y dama contra rey. Está la forma sencilla, la forma simple, una forma que no debes de tratar de profundizar tanto, pero sí estar atento a las fases de este plan. Y la forma rápida, que es una forma que ya podremos utilizar cuando dominemos o vayamos empezando a dominar la movilidad de todas nuestras piezas. Vamos a ver aquí primero el mate sencillo, que consiste en desplazar a la dama a un salto de caballo del rey. Esto con la intención de que la dama domine la diagonal y la columna o fila adyacente al rey, para que él vea cortado su movimiento o sus opciones de movimiento al menor número de casillas posibles. Entonces, como vamos a tratar de mover a la dama a un salto de caballo del rey, pues simplemente vamos a desplazarla en esta posición a la casilla C3. Desde aquí, la dama, apoyada por el rey, están cortando una cantidad importante de casillas al rey negro, y este solo tiene dos opciones de movimiento. En ambas está abandonando una columna o una fila. Entonces vamos a continuar con rey D6. Como vemos, ya sabemos cuál es nuestro plan. Vamos a continuar cortándole al rey el acceso a casillas de escape, moviendo a la dama a una L, a un salto de caballo del rey, hasta que el rey llegue al borde del tablero. Llegando al borde del tablero hacemos una pequeña pausa y vamos a ver la segunda fase de este plan. Entonces, como ya sabemos, dama C4, desplazamos la dama a un salto de caballo del rey y continuamos cortándole casillas importantes. Va a tener ese rey que continuar huyendo ahora hacia la fila 7. Ya tenemos casi al rey por completo sin escape. Cortamos una vez más con el movimiento dama C6. El rey va a tener que huir, y si no desea ponerse de inmediato en el peligro de colocarse en el borde del tablero, solamente tiene la opción de mover a la casilla F7, que es lo que hace. Y nosotros continuamos con nuestro plan, ya sabemos, sin necesidad de dar jaques. Simplemente la dama a un salto de caballo corta la cantidad necesaria de casillas para que este rey vaya poco a poco moviéndose hacia el borde del tablero de manera irreversible. Rey G7, dama E6, y ahora, cuidado, los jugadores un poquito más pícaros, un poco más ingeniosos aquí, de inmediato mueven el rey a la casilla H8. ¿Esto con qué intención? Pues con la intención de que si las blancas continúan con la idea de mover la dama a una L, a un salto de caballo del rey, y la movieran a la casilla F7, ¿qué sucedería?
que las piezas negras se quedan sin movimientos posibles y la partida es tablas. ¿Por qué? Porque el rey negro se encuentra ahogado. Entonces, esta es la segunda fase de la partida, que es cortarle la salida al rey del borde del tablero, siempre y cuando vaya a tener movimientos posibles. Es por eso que el movimiento dama F7 está prohibido. Y si nos damos cuenta, el rey se encuentra en dos bordes del tablero al mismo tiempo. Se encuentra tanto en la columna H como en la fila 8. Y bueno, para que el rey no salga de la fila 8, evidentemente tendríamos nosotros que controlar la fila 7. Y para que el rey no pudiera escapar de la columna H, tendríamos que controlar la columna G. ¿Dónde deseamos poner la dama? No importa, siempre y cuando el rey tenga una movida sobre la columna o sobre la fila. Y es por eso que yo aquí optaría por el movimiento dama E7. El rey solamente va a tener dos casillas posibles para moverse constantemente. Y ahora viene la tercera fase del plan, que nuestro rey llegue a apoyar el jaque mate con la dama. Esto va a ser colocar nuestro rey en la fila número 6, donde podríamos apoyar a la dama cuando dé un jaque en la fila 7, o simplemente quitarle al rey contrario casillas vitales de escape. Rey G8 es el movimiento de negras, las blancas avanzan con rey G5, rey H8 mueve negras y blancas juega rey G6. En el momento en el que el rey mueva, se va a estar colocando en oposición, esto es, enfrente del rey contrario, y esto provoca una situación curiosa, debido a que ambos reyes tienen prohibido avanzar hacia el rey contrario, y esto forma una especie de barrera, posibilitando tanto el movimiento dama G7, que es jaque mate, la dama ataca al rey, y el rey a su vez no puede capturarla porque se encuentra protegida por el rey blanco. Todas las casillas a donde el rey negro pudiera moverse están protegidas por la dama, por lo cual esto es jaque mate. Es interesante ver que también podríamos haber dado jaque mate aquí. ¿Con qué movimiento? Pues con el movimiento dama E8, atacando al rey. Y el rey blanco pues está cubriendo cualquier casilla posible de escape, con la situación que ya comentábamos anterior, que es la oposición. Es por ello también que, bueno, el movimiento dama de 8 de igual manera sería jaque mate. Ok, esta fue la forma más sencilla. Vamos a ver la forma más rápida. Esta se daría a partir de esta posición con el movimiento dama de 3 jaque. El rey tiene que buscar una casilla de escape y opta en esta situación por jugar a la casilla E6. Nosotros simplemente vamos a empezar a empujarlo al borde del tablero usando al máximo la gran movilidad que tiene la dama. La movida dama de 8 es una gran movida porque estamos controlando la columna y unas diagonales importantes que, aunado al control que también está ejerciendo el rey blanco, dejan a las piezas negras con una sola movida posible, que es rey F7. Ahora vamos a utilizar a nuestras dos piezas y pues por ello que el rey avanza a la casilla F5. Única casilla posible para el rey negro es la casilla G7, y después de mover dama E8, de nueva cuenta tiene algunas movidas posibles. Tiene la posibilidad de mover a la casilla H7, a la casilla H6, pero ambas son simplemente casillas en las que va a esperar recibir jaque mate. Si mueve la casilla H6, de inmediato las blancas ponen su dama en F7 y dan mate. Y si optan por el movimiento rey H7, pues una movida pausada y con mucha experiencia es rey F6. Porque al mover el rey a su única casilla, está colocándose
en oposición del rey blanco, y ya sabemos que esta situación pues beneficia mucho al bando fuerte, porque podemos desde asestar el mate en G6, perdón, hasta podríamos incluso dar jaque mate con la movida dama H8. Espero hayan aprendido, espero pongan en práctica esta situación de mate de rey y dama contra rey lo antes posible y que logren dominarlo para poder continuar con el siguiente mate básico, que es el mate de rey y torre contra rey. Los veo en el siguiente video. Gracias.